Bien, saludos a todos. Entonces llegamos a la cuarta parte de la segunda sesión de esta serie sobre la Biblia como documento literario, que dedicaremos a las relaciones entre escritura y comunidad. Entonces, lo hemos explicado anteriormente, se puede comprender, se puede ratificar de una manera sencilla que las diferentes comunidades, con el paso del tiempo, en su relación con las Sagradas Escrituras, han hecho una selección, cada una específica, sobre aquellos libros, sobre aquellos textos que consideran parte del canon bíblico. Desde aquí hay ciertos detalles que hay que tomar en cuenta. Esto sí, por un lado tiene que ver con el nombre mismo del libro. Entonces hay un equívoco en nuestro idioma y en general en las lenguas latinas que no tenemos en cuenta del todo, pero en verdad la palabra Biblia no es un singular femenino, sino más bien es un plural masculino. Entonces en la antigua lengua griega, los libros, se dice Biblia. Es decir, Biblia significa los libros, para dar a entender la colección de libros, los libros más emblemáticos, los libros clásicos. Entonces esto significa que hay una lista, hay una selección específica de distintos textos que se consideran sagrados. Entonces aquí hay que tomar en cuenta, la Biblia no es un libro. La Biblia es una colección de escritos. Entonces esto significa que dependiendo de la tradición, dependiendo de la cultura, aquellos libros que pertenecen a esta lista de textos consagrados puede variar. Entonces en un primer momento tenemos el propio texto, el propio canon bíblico judío. Entonces denominado tradicionalmente Tanaj, que es el acróstico de las tres partes que configuran la Biblia hebrea. Es la T de Torah, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Después tenemos la N o Nun de Nevi'im, que significa los profetas, que son propiamente los textos, que incluye textos como los Reyes, el libro también de Josué, de Samuel, de Jueces, y se divide en profetas mayores y en profetas menores, en los cuales de hecho caben algunos textos considerados por la tradición católica como históricos. Y por último tenemos la J o Kaf de Ketuvim, que se refiere a tanto los libros de rezo como a los libros homiléticos de la tradición hebrea. Entonces aquí hay una cuestión importante. El propio nombre Tanaj ya nos incluye tanto una clasificación como una jerarquía. Entonces esto en hebreo es específico. Lo primero, es lo más importante. Entonces en la jerarquía primero están los libros del Tanaj, posteriormente a él están los libros de la Torah, T de Torah. Posteriormente están subordinados debajo de ella los libros de los profetas, y debajo de los libros de los profetas encontramos las escrituras, los libros homiléticos. Entonces, la verdad, las doctrinas esenciales de la Biblia, se considera así, son las de la Torah, y el resto de los libros solamente vienen a aclarar, a comentar la verdad original que está contenida en los 5 libros de Moisés. Entonces aquí después encontramos la diferencia. Entonces la comunidad judía, diríamos ortodoxa, la comunidad judía original de los primeros tiempos del cristianismo, solo reconocía, hasta donde sabemos, hasta donde tenemos en cuenta, estos 24 libros del canon. Posteriormente, sobre todo en su contacto con el mundo griego o algunas comunidades
de lo que se denomina diáspora van a incluir en su selección aquellos textos que hoy en día se consideran deuterocanónicos, es decir, que no corresponden al canon original hebreo, pero que son considerados con cierta importancia, con cierta sacralidad dentro del canon cristiano. Entonces, la reunión de los libros de la Septuaginta, de la selección hebrea, más los deuterocanónicos, es lo que se conoce como el Viejo Testamento de la Biblia cristiana. Entonces, la Biblia cristiana también va a incluir dentro de su selección lo que se denomina tradicionalmente como los 4 evangelios, también el libro de los Hechos, las epístolas de San Pablo, las epístolas apostólicas y el Apocalipsis, que de hecho también es parte de la literatura epistolar, pero que tiene su propia forma de ser, precisamente cuenta con la característica de que trata sobre el fin de los tiempos, la promesa del retorno de Jesús y todo el proceso que este regreso conllevará. Entonces, este gran conjunto es lo que se denomina tradicionalmente como Biblia dentro de la comunidad cristiana, que también aquí hay que tener en cuenta un hecho específico. No es la Biblia estándar, en el sentido de que la comunidad oriental, la comunidad conocida como ortodoxa cristiana, en sus diferentes congregaciones también incluye ciertos textos que son considerados tradicionalmente apócrifos, una diferente lista de epístolas de los apóstoles. Algunas incluyen textos apócrifos del canon judío, como el libro de Enoch. Otras van a incluir otros textos de Apocalipsis. Entonces, aquí hay algo importante. Incluso dentro de la tradición ortodoxa hay ciertas diferencias. Si consideramos que la tradición ortodoxa se remonta a los primeros siglos de la comunidad cristiana, sería una gran comunidad que incluye al catolicismo y a los 4 patriarcados orientales originales. Entonces aquí depende, entonces aquí hay algo importante. Las primeras comunidades cristianas, esto es lo que hay que tomar en cuenta, tenían un canon más amplio y más flexible que aquel que se consolidó como canon definitivo para la comunidad romana. Entonces aquí tenemos una diferencia. Los libros que aceptan la selección, mejor dicho, las comunidades que aceptan la selección tradicional de la Iglesia Católica, que se incluyen dentro de su esfera de influencia, y aquellas comunidades orientales que no lo aceptan. Entonces aquí tenemos que estas comunidades griegas ortodoxas, o que se derivan de la griega ortodoxa, precisamente por sus creencias, por su liderazgo original, van a reconocer una selección diferente de textos. Y posteriormente tenemos el cisma, la escisión que va a causar la reforma protestante en el siglo XVI en el seno de la comunidad cristiana. Precisamente esta comunidad, escindida por Lutero y reforzada por Calvino, también van a adoptar una selección diferente de textos. La diferencia esencial del canon que van a proponer estas iglesias históricas va a ser la exclusión dentro de lo que se considera como Antiguo Testamento de aquellos textos deuterocanónicos, de aquellos textos que no forman parte de la selección original hebrea. También, entre otras características que no podemos ser muy vastos en estos videos, entre otras características también cabe incluir que de hecho no todos los textos del Antiguo Testamento se coinciden en su versión con los textos de la versión hebrea.
Ajá, entonces, algunos libros del Antiguo Testamento contienen ciertos capítulos, ciertos extractos, nombres, ciertas versiones que no se corresponden a los de la Biblia judía. Ajá, y de hecho, incluso por el idioma, la Biblia judía es más corta que la Biblia cristiana. Entonces, y aparte tenemos el problema de la transmisión del propio texto. Entonces, la Septuaginta es un texto un poco más amplio que el de la Vulgata, la versión católica estándar que se ha mantenido hasta nuestros días, precisamente porque se corresponden a diferentes idiomas. Entonces, la Biblia original, el hebreo, es una lengua tersa, sintética. Entonces, su traducción al griego es una versión más amplia, más explicada y conceptual. Y la versión latina, que también es una lengua aglutinante, es una lengua muy sintética, es más corta. Entonces, lo que pueden expresar las diferentes versiones varía de una a la otra, precisamente porque se corresponden a diferentes comunidades de pensamiento. Cada comunidad también va a influir en su tradición de la Biblia, introduciendo ciertas ideas, cierta terminología que va a caracterizar las diferentes versiones. Entonces quedamos hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo pronto.